Todos hemos oído hablar de la revolución cultural china y de su vibrante revolución económica, pero nada sabemos del último seísmo nacional, su revolución sexual, y como el resto de los acontecimientos que tienen lugar en este país, sucede a velocidad de vértigo. Aquí se está desarrollando una verdadera revolución sexual. El genio ha salido de la lámpara y ya no puede regresar. Es poco después de la medianoche en Beijing y el bullicio brota por todas partes. Es un nuevo mundo para el sexo, las drogas y el rock and roll. China se enfrenta a la misma revolución que vivió Occidente en los años 60. Después de décadas de represión sexual, de repente los chinos están agitando este campo. No me importa lo que el presidente Mao pudiera pensar de lo que hago. Es mi vida, no la suya. La generación de los jóvenes es muy libre. Están descontrolados. El sexo, el gran tabú, está de nuevo en el ambiente y es difícil pasarlo por alto. También aquí existe un lado oscuro. Estas escenas fueron rodadas con cámara oculta y están más vinculadas a burdeles de Tailandia que a China. En la actualidad los niveles de prostitución se han disparado y esto está alimentando una letal crisis de SIDA. Todo esto indignaría al presidente Mao Zedong, quien trató de sepultar el sexo junto al capitalismo. Hoy en día los chinos están abrazando ambos conceptos con gran pasión. Hace 60 años, Mao lanzó un gran experimento político que conmocionó al mundo. Pocos sabían que también iba a comenzar un gigantesco experimento sexual para 1.000 millones de personas, y solo ahora se entiende. Las parejas se convirtieron en camaradas, no amantes, y los géneros desaparecieron dentro de la vestimenta asexuada de Mao. Las mujeres se convirtieron en hombres. Todo el mundo se vestía igual, hombres y mujeres. El sector de la moda era de lo más retrógrado. Todos se convirtieron en hermanos y hermanas. La única forma en que las mujeres podían mostrar un poco su figura femenina era cosiendo una pequeña costura en la cintura de su uniforme azul. Esta es Xia Zhongjin, una famosa escritora de la cultura pop china. Vive tanto en Nueva York como aquí, en su casa de Beijing. Zhao y su madre vivieron la revolución cultural de principio a fin, cuando, según su opinión, la sexualidad estaba prácticamente descartada. La Guardia Roja iba cortando el pelo por las calles a todo aquel que lo llevara largo. Y bueno, era una manera muy descarada de intentar que todo el mundo fuera igual. Yue Sai es una de las mujeres más famosas de China, una conocida y consagrada estrella de la televisión nacional, una mezcla de las americanas Oprah Winfrey y Martha Stewart. También es una magnate, la primera persona que introdujo productos cosméticos en China en la década de los 80, cuando las mujeres se peleaban por obtener su primera barra de labios. Las mujeres se vestían igual que los hombres. Se las distinguía con dificultad. No utilizaban ropa de colores ni maquillaje. Su peinado era único y básicamente sin ningún estilo. En aquel momento, ser individualista significaba ir en contra de la cultura. Por esa razón, nadie llevaba algo que pudiera parecer mínimamente provocativo. Y, por supuesto, nadie resaltaba sus labios. El Partido Comunista incluso seleccionaba al cónyuge. Millones de personas terminaron manteniendo matrimonios sin amor y sin sexo. Aquellos que intentaron tener un romance fueron avergonzados, como en esta película del cine chino vanguardista de 1980, en la que se describe una época anterior tan embarazosa que hasta el gobierno bloqueó la promoción del film para evitar que se exhibiera fuera de China.
Para los jóvenes amantes, el mundo era un lugar hostil, dice el profesor Pan Sui-Ming, un erudito profesor sobre temas sexuales. Durante la Revolución Cultural, cuando yo era joven, me habría enfrentado a todo el que hubiera mantenido relaciones prematrimoniales. Habría golpeado a alguien tan solo porque el presidente Mao nos dirigía. Entonces el sexo era un completo tabú. Nadie se habría atrevido a pensar ni siquiera en darse la mano. El sexo formaba parte de lo que el Partido Comunista consideraba viejas costumbres feudales, que incluían un montón de cosas, tales como libros y cuadros antiguos. Sí, la gente tenía vida sexual, pero solo si lo pensamos desde un punto de vista reproductivo. En aquel momento, la palabra diversión ya no existía. ¿Por qué? Solo porque alguien pensaba que el sexo era peligroso para la revolución. Porque la revolución política necesitaba hombres que lucharan contra alguien. Pero el sexo es hacer el amor y es felicidad. Amar a otras personas es peligroso para la revolución política. Pero secretamente, la vida sexual del propio Mao era digna de un emperador. La historia reciente ha revelado muchos datos sobre la lujuria que sentía el quienes supuestamente le mantenían joven, y ahora los artistas pop satirizan sus excesos sexuales. ¿Cómo era la vida sexual del presidente Mao? No lo puedo decir, porque en China esto es ilegal. Es ilegal. ¿Es ilegal hablar de cómo era su vida sexual? Sí, sí. ¿El por qué? No lo sé. No lo sé, por supuesto. Nunca he visto ningún detalle de la vida sexual del presidente Mao. Acabo de leer un libro y el libro es ilegal. No podemos hablar de eso. Y no admite discusión. Mao era un falso. Mao dijo básicamente que todos deberían vivir una vida proletaria pura, mientras que él tenía a todas aquellas chicas y conocía lo que era la buena vida. No se privó de nada. Tuvo una buena vida sexual, si entendemos como una buena vida sexual disponer de muchas chicas. Mao sumió en la oscuridad a cientos de millones de personas normales en lo concerniente a su vida sexual. Muchas parejas casadas tuvieron un matrimonio sin sexo, y aunque eso está cambiando, todavía es un fenómeno reciente. En la actualidad, muchas personas están aprendiendo a mejorar sus vidas para que sean más románticas y amorosas. Sin embargo, millones de personas todavía permanecen tremendamente ignorantes en las cuestiones básicas sobre el sexo, dice el doctor Mao Xinyan, quien dirigió numerosas investigaciones sobre la sexualidad de los chinos en los años posteriores a la Revolución Cultural. En 1991 estuvimos tratando a muchos pacientes que eran impotentes. Cuando les preguntamos por la duración de su problema, nos dijeron que se remontaba a la Revolución Cultural. Pero nunca se lo habían consultado a nadie. En aquel momento, ¿quién se hubiera atrevido a hablar de ese tema? Ya ha anochecido y todo el mundo sintoniza Susurros, el programa radiofónico sobre sexo. Es un consultorio que está haciendo furor en todo el país. La presentadora del programa es la señora Wu Rumei, quien responde a las preguntas de los oyentes que muestran una pasmosa falta de pericia sexual. No, el hecho de nadar con tu novio no te dejará embarazada. Ru dice que incluso muchos estudiantes universitarios son extremadamente ignorantes en asuntos de sexo, porque a la generación de sus mayores les daba demasiada vergüenza hablarles sobre ello. La mayoría son estudiantes de instituto e incluso hay estudiantes universitarios que no saben nada.
Hace unos días llamó a nuestro programa un estudiante de primero que había tenido una cita con una chica en un parque público donde se abrazaron y se besaron. Él quería saber si había podido contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Yo le dije que no, porque habían mantenido puestos sus abrigos de invierno y no habían tenido ninguna relación sexual. Tan solo se habían besado. Ru comprende bien sus problemas porque ella también fue víctima de la represión sexual durante la Revolución Cultural. Cuando me casé yo no tenía ni idea, de verdad. Sabía que algo iba a ocurrir, pero no sabía qué. Estaba muy asustada por ello. La experiencia me dejó una impresión muy mala. Me divorcié a los 28 años y no me he vuelto a casar. Según los sexólogos, la disfunción sexual es muy frecuente. De acuerdo con un estudio de 2004, tan solo el 20% de los varones chinos saben dónde encontrar el clítoris de una mujer, mientras que el 50% de las mujeres nunca han tenido un orgasmo. China ha creado una generación de analfabetos sexuales, dice el doctor Xu Tianmin, el presidente de la Asociación de Sexología China. Tenemos más chinos ignorantes sobre temas sexuales que analfabetos. Su recuerda a dos investigadores formados en la universidad que se casaron con más de 40 años de edad. Un mes más tarde vinieron a preguntarle sobre cómo mantener una relación marital. Descubrimos que ella era todavía virgen. ¿Por qué? Pensaban que tener una relación sexual consistía en tocarse las piernas estando juntos en la cama. Bienvenidos a la nueva fiesta que recientemente se ha incorporado en China, el Día de San Valentín. Comenzó pegando fuerte hace algunos años y las celebraciones van en aumento. El 14 de febrero, el presidente Cupido gobierna sobre la nueva generación china. Todo el mundo regala rosas y algunos incluso llevan símbolos para demostrar que son parejas. Y lo sellan con un beso. Hay santuarios del amor paralelos al Día de San Valentín. Aquí expresan abiertamente el afecto que les fue negado a sus padres. En los locales nocturnos también se celebran fiestas el día de San Valentín, donde la gente joven se conoce en citas a ciegas. Se conocen como lugares de encuentro de una sola noche. Muchos toman drogas como el éxtasis y se besan con pasión en público, algo prohibido no hace mucho tiempo. Aquí, un beso significa algo más que un beso. Es un símbolo de relaciones sexuales y anuncia que éstas se ampliarán durante el matrimonio. En general significa más sexo. Está claro que existe una mayor libertad personal, lo que determinará lo lejos que se puede llegar en la nueva China. La población china, hambrienta de sexo, propicia el florecimiento de muchos negocios. Esta rosa se vende muy bien en el día de San Valentín. Generalmente se regala una flor auténtica. Pero nuestra flor es un par de divertidas braguitas. Esta es la boutique del amor de la señora Chen. Ella forma parte de una nueva ola de empresarios que intentan ayudar a sus camaradas a descubrir el olvidado gozo por el sexo. Muchos de sus clientes son mujeres. Ahora a las mujeres les gusta llevar ropa interior bonita en casa para ser más sexys. Es un detalle más de cómo está cambiando la vida. La mayoría prefiere el color negro, no quieren ropa interior blanca. La blanca no es sexy.
Estas tiendas están a medio camino entre un centro de educación sexual y una tienda de sexo. Hasta fechas muy recientes, estos locales estaban regulados muy severamente, pero ahora el gobierno ha relajado la vigilancia mientras intenta controlar el vertiginoso aumento de personas infectadas por el SIDA, a la vez que difunde educación sexual entre aquellos que tienen curiosidad. Si yo hubiera hecho esto durante los tiempos de Mao, sin duda me habrían fusilado. Me habrían fusilado. El primer sex shop no abrió sus puertas hasta mediados de los años 90 en China, pero después las compras de los adultos han supuesto una gran esperanza para el sector. Solo en Beijing, hoy en día existen en torno a 5.000 sex shops, prácticamente uno en cada esquina. Algunos están tan repletos como los supermercados de comida preparada, pero para un nuevo tipo de hambre. Actualmente hay más sex shops en las grandes ciudades chinas que en la mayoría de las ciudades occidentales. Según se dice, el 70% de los juguetes para el amor se fabrican aquí y suponen cientos de millones. Ahora están disponibles también en toda China, donde hasta fechas recientes estaban absolutamente prohibidos. Este es el mejor. Vibra y gira. Es una imitación muy buena. Está hecho a escala. Los sex shops se propagan casi como los Starbucks. Me refiero a que, bueno, se han convertido en parte de la vida cotidiana. Todos necesitamos tomar un café de vez en cuando y también necesitamos tener relaciones sexuales. Por eso no me sorprende que haya más sex shops en Beijing que en Nueva York, puesto que aquí la necesidad es mayor. La gente de esta ciudad tuvo que reprimirse mucho, más que los neoyorquinos. El hambre de los chinos para obtener una mayor libertad sexual está creciendo a pasos agigantados. Conviene echar un vistazo al blog de Musi Mei, de Beijing, que con algo más de 20 años rompió la barrera del sonido sexual hace 2 años. Desafiando a los censores, esta mujer grabó el encuentro de una relación sexual propia. Después lo colgó en internet para que millones de chinos lo escucharan. Hubo tanta gente intentando acceder al blog que el servidor se bloqueó durante varios días. Provoqué una gran conmoción entre la gente tradicional. Pensaban que no era una buena chica. Me llamaban puta. Mi blog más escandaloso fue sobre un encuentro que tuve con una estrella del rock en un bar. Nos fuimos a un callejón cercano al local e hicimos el amor. Después lo colgué en mi blog. Puntué su actuación con un 7 sobre 10. Para mí mantener relaciones sexuales es un derecho humano básico. Las sensacionales crónicas del blog de Musi narran desde sus técnicas favoritas a la hora de hacer el amor en un coche hasta lo mucho que le gustan las ostras y las orgías. Su blog obtiene millones de visitas y el gobierno se ha mostrado reacio a amordazar a esta atrevida pionera sexual. En cierto sentido, ella es una revolucionaria y una radical, porque muy pocas personas habrían llegado tan lejos. Por supuesto que se ha vertido mucha basura sobre ella, pero es una persona fuerte. Rondaba los 26 o 27 años y permanecía impasible. Creo que hace 10 años probablemente la gente la habría rechazado, o se habría visto forzada a escribir cosas más suaves, o incluso habría tenido que abandonar el país, pero ninguna de esas cosas le han sucedido. Musi Mei ha inspirado a muchos otros bloggers de dormitorio que la han imitado. Recientemente el gobierno ha prometido castigar severamente los abusos en la red y eliminar la pornografía, pero por cada sitio en la red que cierran aparecen 10 más. Hoy las chicas adolescentes chinas llevan un tipo de vida que sus padres ni siquiera imaginaron y que todavía no entienden. Tan y sus amigas son adolescentes típicas que acuden a fiestas de almohadas y hablan de lo que las excita de un chico. Los ojos y los pectorales. La altura es importante, sí.
Los ojos y los pectorales son muy atractivos. Cuando estás durmiendo y los tocas así, resulta muy sexy. Y otra cosa más, las clavículas y los hombros de los chicos. Vuestras madres, para tener un marido, tenían que ser vírgenes. ¿Creéis que vosotras también? No. Hay mucha gente que cree que eso ya no es importante. Ellas lo hacen cada vez más jóvenes, a los 13 o a los 14 años, e incluso más jóvenes. No les importa lo que piensen sus padres. Estas chicas solo quieren divertirse. Los padres todavía piensan que las chicas de ahora no deberían tener demasiadas relaciones. Si yo le dijera a mi madre que cambio de novio una vez por semana, se volvería loca. No son capaces de aceptar esta situación. ¿Cuántos novios tendrás antes de casarte? Quiero experimentar con 3 amores. 3 experiencias amorosas sensacionales. Cuantos más mejor. Entre 20 y 30. Yo salía con alguien cuando estaba en el instituto y en ese momento mi madre encontró mi diario. Fue entonces cuando comenzaron los golpes y los gritos y yo me marchaba de casa. Fue una fase muy rebelde. Después de que me escapara muchas veces, ellos lentamente empezaron a cambiar. ¿Se acostumbraron? Se acostumbraron a esto, pero son una parte importante de mi mundo. Comenzaron a comunicarse conmigo. Los golpes y los gritos cesaron porque sabían que si me pegaban me marcharía. Quiero tener muchos novios. No pienso en cuándo me voy a casar. Ahora quiero bailar. Sí, quiero bailar. ¡Nos vamos a bailar hip hop! Para Tan y sus colegas ha llegado el momento de pasear por los locales nocturnos de Beijing. La formalidad oficial del partido se ha sustituido por la informalidad de las fiestas. Hasta finales de los años 90, los pocos locales nocturnos de Beijing eran casi exclusivamente para extranjeros. Ahora, por todas partes hay discotecas abarrotadas que no tienen nada que envidiar a las occidentales. Tan y sus amigas vienen aquí a practicar los revolucionarios movimientos del hip hop que tanto impresionan a las generaciones más jóvenes. Esto supone un choque manifiesto entre lo viejo y lo nuevo, donde los severos y antiguos revolucionarios chinos miran fijamente desde las paredes. Una escena retrospectiva que nos transporta hasta los días en que lo único que los buenos camaradas exhibían era la insignia de Mao. Este es el punto en el que la revolución cultural y la revolución sexual se encuentran. Impresiona, incluso a mucha gente de mente abierta como al sexólogo Liu Dalin. La generación de los jóvenes es muy libre. Están descontrolados. Los de mi época hacían el amor después de casados. En la actualidad, los jóvenes mantienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Y quizá hacen el amor solo una noche. Y después le dicen adiós. Hay una persona de mi equipo que acaba de tener un niño fuera del matrimonio. Y eso es algo inaudito. Son historias totalmente asombrosas. Aclaré revolución sexual. El genio ya ha salido y no se le puede volver a guardar. Incluso en la China rural se está notando esa revolución sexual. Millones de mujeres emigran, dejan sus pequeños pueblos para dirigirse a la gran ciudad. Pronto descubren las emociones y las exigencias que esta moda implica. Estas son Li Yan y Na, recién llegadas a la capital de China.
Van a hacerse su primer corte de pelo exclusivo entre el moderno desparpajo de los habitantes de Beijing. Es un rito por el que pasan muchas chicas. Estas cenicientas chinas viven ya muy alejadas de los días en los que era la Guardia Roja quien cortaba el cabello. Parece que me ha explotado el pelo. Forma parte de la transformación. Na solo le ha echado un vistazo a la vida en Beijing desde que hace 2 semanas la contrataron como camarera. Una noche estaba lavando platos cuando vi a una pareja besarse. Me impresionó tanto que hice una mueca. La próxima vez no me sorprenderá lo mismo. Ahora ya sé que es normal. ¿Qué pensarían vuestras madres en el pueblo de todo esto? Sin lugar a dudas, mi madre diría: ¡wow! La vida real es bastante más parecida a la televisión. La revolución sexual se desarrolla a la velocidad del relámpago, como todo lo demás en China, y la revista FHM está a la vanguardia. Una guía rápida de sexo y moda. Es la editora jefa y la columnista de sexo Wang Xiaofeng. Ella también es una de las nuevas mujeres de más de 30 años que no tienen prisa por casarse jóvenes, como antes mandaba la tradición. Mis padres siempre me dicen, ¿por qué no te casas? Eres muy vieja. Y esto se aplica especialmente a las mujeres. Creo que nuestras ideas han cambiado. Las mujeres son ahora más independientes. De hecho, creo que soy una de ellas. Las nuevas feministas chinas no quieren formar parte de matrimonios sumisos con hombres muy poderosos. Ahora ellas solo quieren tener trabajo. Es un nuevo mundo para el sexo, las drogas y el rock and roll. China se enfrenta a la misma revolución que vivió Occidente en los años 60. Después de décadas de represión sexual, de repente los chinos están agitando este campo. No me importa lo que el presidente Mao pudiera pensar de lo que hago. Es mi vida, no la suya. La generación de los jóvenes es muy libre. Están descontrolados. El sexo, el gran tabú, está de nuevo en el ambiente y es... Hermanos y hermanas. La única forma en que las mujeres podían mostrar un poco su figura femenina era cosiendo una pequeña costura en la cintura de su uniforme azul. Esta es Xia Zhongjing, una famosa escritora de la cultura pop china. Vive tanto en Nueva York como aquí, en su casa de Beijing. Zhao y su madre vivieron la revolución cultural de principio a fin, cuando, según su opinión, la sexualidad estaba prácticamente descartada. La Guardia Roja iba cortando el pelo por las calles a todo aquel que lo llevara largo. Y bueno, era una manera muy... Todos hemos oído hablar de la revolución cultural china y de su vibrante revolución económica, pero nada sabemos del último seísmo nacional, su revolución sexual. Y como el resto de los acontecimientos que tienen lugar en este país, sucede a velocidad de vértigo. Aquí se está desarrollando una verdadera revolución sexual. El genio ha salido de la lámpara y ya no puede regresar. Es poco después de la medianoche en Beijing y el bullicio brota por todas partes. Es difícil pasarlo por alto. También aquí existe un lado oscuro. Estas escenas fueron rodadas con cámara oculta y están más vinculadas a burdeles de Tailandia que a China. En la actualidad los niveles de prostitución se han disparado y esto está alimentando una letal crisis de SIDA.
Todo esto indignaría al presidente Mao Zedong, quien trató de sepultar el sexo junto al capitalismo. Hoy en día los chinos están abrazando ambos conceptos con gran pasión. Hace 60 años, Mao lanzó un gran experimento político que conmocionó al mundo. Pocos sabían que también iba a comenzar un gigantesco experimento sexual para 1.000 millones de personas, y solo ahora se entiende. Las parejas se convirtieron en camaradas, no amantes, y los géneros desaparecieron dentro de la vestimenta asexuada de Mao. Las mujeres se convirtieron en hombres. Todo el mundo se vestía igual, hombres y mujeres. El sector de la moda era de lo más retrógrado. Todos se convirtieron en hermanos.